Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy es miércoles, hoy es 2 de julio del 2025 y como siempre, con muchísimo gusto, te doy una muy cordial bienvenida. Estamos ya en vivo, estamos transmitiendo a través de Facebook Live en esta mañana y bueno, pues a la hora que tú necesites, desees, quieras reproducir este programa, estará ahí disponible en nuestro muro de radioterapia y también al ratito subiremos el programa completo a YouTube, a nuestro canal de Gilberto Marín, para que también puedas reproducirlo, compartirlo, suscribirte y todas estas cosas que se recomiendan siempre al principio del programa. Bien, pues vamos a lo que te truje chencha, como decimos, y hoy te voy a platicar acerca de cómo experimentas tu espiritualidad. La experiencia más íntima, más personal, como lo es precisamente nuestra espiritualidad. El asunto aquí es que la espiritualidad se experimenta de maneras muy personales, como lo he dicho, y de maneras muy diversas. Podríamos indicar como principal motivo de arranque que cada quien experimenta la espiritualidad como siente que es. Ni es esto, ni es lo otro, simplemente independientemente de lo que uno lea, de lo que uno aprenda, de lo que a uno le enseñen, de por dónde nos inclinamos, sin más motivos religiosos, más motivos personales, y las fuentes de espiritualidad que son muchas y que cada quien las vive, porque pues algunas personas lo hacen a través de la religión, otras encuentran significados en la naturaleza, el arte, la música, la conexión, las relaciones interpersonales, las relaciones con los demás, la búsqueda de un propósito más profundo en la vida, o sea, los significados de la espiritualidad para los seres humanos, que por cierto nos quedaríamos realmente muy cortos, ni yo ni nadie puede definir lo que es exactamente espiritual, porque vivimos en un mundo material y no tenemos la más mínima idea de qué sucede en el mundo espiritual, aunque evidentemente nos acercamos mucho. Dicen los expertos, aprendemos mucho porque no hay una única manera correcta ni fácil de vivir la espiritualidad, porque en este caso lo importante es encontrar lo que resuena con uno mismo, lo que muchos expertos llaman la forma en que nosotros entonamos con el ambiente, con el espíritu, con nuestro espíritu, y los sonidos primordiales, así bien llamados, que son aquellas vibraciones, aquellas notas, esa música con la cual vibramos y que se entona, se sintoniza con nuestro cuerpo, y cuando estamos sintonizados con nuestros sonidos primordiales es cuando estamos realmente disfrutando en plenitud de nuestra espiritualidad. Y entonces eso, esa idea, esa sensación nutre, por decirlo así, el propio crecimiento personal, nutre nuestro propio bienestar, porque quiero pensar
que entre mejor y más alineados estemos con nuestra espiritualidad, pues mejores vamos a ser en muchos sentidos. Y ya sea que nos identifiquemos espiritualmente con la naturaleza a través de meditaciones al aire libre, meditaciones en privado, o simplemente observar la belleza del mundo, la belleza de la naturaleza y disfrutar del mundo, ser lo suficientemente observadores y disfrutar de lo que por algún momento dado observamos a través del arte, a través de la conexión con los demás, buscando un propósito de vida que es también parte de nuestra espiritualidad, y a través de prácticas espirituales como la meditación, el yoga, el mindfulness, otras prácticas como que nos ayudan muchísimo a calmar la mente, a cultivar la atención plena, a conectar con un sentido de trascendencia, a elevarnos espiritualmente a través de la conciencia que podemos tener de, por ejemplo, como te decía el otro día, la glándula pineal, que vamos a verlo como es considerada como esa glándula que es la conexión con lo divino, la conexión con nuestra espiritualidad, y entre más estimulada esté la glándula pineal, pues más acercamiento vamos a tener con la espiritualidad, con lo divino, con la inspiración, con la intuición y todo lo que, bueno, en un sentido muy humano llamamos el sexto sentido, en otro sentido lo llamamos el tercer ojo, pero ese es el punto focal en donde los expertos nos dicen que ahí es donde está el punto, la conexión, digámoslo así en términos muy humanos, entre lo humano y lo divino. Y entonces, cuando necesitamos explorar nuestra espiritualidad, que pues dice el psicólogo Andy Tix que la espiritualidad no es universal, sino más bien más espiritual de lo que creemos. Bueno, a lo mejor hay que interpretarlo de alguna manera, pero muy a menudo las personas nos preguntamos qué quiere decir exactamente espiritualidad, si es la santidad, si es la religión, si es mi iglesia, mi congregación, mi grupo, o sea, el Papa, Jesucristo, lo que representa para muchas personas lo que es espiritual. Sin embargo, yo creo que nos quedamos un poco cortos cuando definimos lo que para nosotros es la espiritualidad sin tener la plena conciencia, digámoslo de esa manera, de que ser una persona con un elevado sentido de la espiritualidad, o cuando elevamos nuestra conciencia espiritual y somos capaces de percibir cosas, pues yo diría que más elevadas, ¿no? O sea, una persona que se cuida, una persona que tiene contacto consigo misma, una persona que aprende a meditar en un momento dado, una persona que reflexiona y recapacita sobre ciertas conductas, pues es una persona muy espiritual, incluso en la búsqueda de lo sagrado, que muchas veces llegamos a creer, llegamos a estimar que la santidad o ser muy buenos es el equivalente a ser muy espirituales. Como vamos a verlo, no exactamente es así, pero si esa es la idea que tienes de espiritualidad, muy bien, pero ¿qué es exactamente ese yo sagrado del que hablaba Deepak Chopra en sus libros de el yo superior, el yo sagrado, el yo cuántico? ¿Cómo se busca exactamente nuestra espiritualidad? ¿Está dentro de nosotros? ¿Realmente tenemos que decir que para ser espirituales tenemos que ir a un lugar específico como un templo, etcétera?
Bueno, pues tenemos muchas cosas que hablar en esta ocasión, queridos amigos, y vamos a hacerlo con muchísimo gusto. Nos dice Verónica Munguía, saludos a toda la comunidad desde Sayula, Jalisco. Muy bien, Verónica, muchas gracias por estar con nosotros, por estar conectada. Te enviamos un saludo muy cordial hasta Jalisco y vamos a ir a una brevísima pausa. Queridos amigos, estamos iniciando el programa Radioterapia de este miércoles. No sé qué hice, pero me asusté. Bueno, voy a una pausa. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Para poder empezar a entender, si es que no lo hemos hecho todavía, acerca de cómo es nuestra espiritualidad, por eso te digo, la espiritualidad, visto desde un punto muy básico, pues es algo muy personal, es algo muy íntimo. Es una experiencia maravillosa, es una experiencia única, porque no puedo yo decirte ni platicarte, ni siquiera tratar de crearte a ti una imagen mental en cómo veo yo mi propia espiritualidad. Cuando a una persona tú le preguntas, oye, ¿tú crees en Dios? Y trata de responderte, bueno, pues es que el Dios en el que yo creo es esa energía y como que, o sea, uno supone que Dios es Dios o la idea que tenemos de un Dios y pues de ahí, por alguna razón válida o no, pues no queremos movernos de ahí, lo cual, insisto, no deja de ser válido porque uno cree en lo que le es más... más adecuado, lo que le es más positivo, lo que le es más conveniente. Y entonces, para algunos, más bien para muchos, la espiritualidad se encuentra en Dios o en algún tipo de poder superior que todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe y todo lo decide, etcétera, etcétera. Y esta forma de espiritualidad, evidentemente, como ya lo hemos visto, es muy común, es la más común de todas las ideas de espiritualidad o todo porque se sustenta en tradiciones religiosas, en rituales como, no sé, la comunión, la oración, la visualización de situaciones más agradables, y son cosas que realmente tienen pues prácticamente toda la vida, porque incluso antes de la era cristiana pues había muchísimas religiones, muchos dioses. Tenemos los dioses del Olimpo, tenemos los dioses griegos, tenemos los dioses romanos, y había muchos dioses según lo que practicaban los antiguos, pero con la era cristiana, o sea, con el nacimiento de la cristiandad y de Jesucristo y todo esto, pues surgieron otras concepciones de lo que es la espiritualidad. Y entonces la fe, en esencia, la hemos convertido como en creer en algo, un algo divino, un Dios, un santo. Incluso la gente que tiene fe en tal o cual persona, tal o cual santo, porque le ha hecho milagros y cosas en las que depositamos nuestra fe, que refleja, por cierto, muy bien la confianza en algo superior, en algo que es mejor que nosotros, en algo que es más sabio que nosotros, y la esperanza de que algo más allá de nuestra vida
nos va a suceder. Siempre con la, por cierto, yo diría saludable idea de que si no sucede hoy, bueno, gracias a la fe, gracias a la confianza que tenemos en lo divino, en la espiritualidad, decimos de alguna manera, pues va a suceder algo bueno, porque si tú te consideras, por ejemplo, cercano a Dios, o la idea que tú tengas de la religión, esto puede ser una parte definitoria de tu vida espiritual, pero es tu vida espiritual y así la defines, lo cual está bien, está muy correcto, porque por ejemplo, dentro de las espiritualidades que existen para los seres humanos, bueno, pues mencionemos primero la espiritualidad de la naturaleza. Como dice el psicólogo Andy Tix, así T-I-X, Tix, que para muchos lo sagrado se arraiga en una profunda conexión con el mundo natural. Los monjes tibetanos, toda esa concepción que tenemos acerca de las imágenes de la gente que se conecta con lo divino, que tiene ciertos poderes para saber lo que sucede, como, no sé, mencionemos personas como el Papa, como el Dalai Lama, como los diferentes personajes que tienen una conexión divina y que se les atribuye un cierto poder superior, lo cual nos hace creer que eso es justamente la espiritualidad. Pero en esencia, la espiritualidad de la naturaleza implica asombro, reverencia hacia lo que es la naturaleza, la tierra, la belleza, los paisajes, lo increíble de la propia naturaleza, como por ejemplo, desde muy niño yo recuerdo que me asombraba, me sigue asombrando, la metamorfosis que sufre la mariposa, por ejemplo, hasta convertirse en una bellísima mariposa, de ser una oruga, de ser un, pues no sé, un insecto, y entonces se va transformando, va teniendo su metamorfosis y se va convirtiendo en una mariposa, lo cual es digno de admirarse, es la belleza de la naturaleza y todo lo demás, no solamente las mariposas, sino los seres humanos, la belleza de la naturaleza que primero, pues por algún acto muy agradable, pues nos conciben nuestros padres, hemos sido concebidos y luego empezamos a desarrollarnos, y ese es el milagro de la naturaleza, que es la vida humana misma. Y entonces esto se puede observar en alguien que encuentra, como mucha gente, un gran significado en el caminar, en el honrar la vida, en respetar su propia persona, su propio cuerpo, en cuidar, en no caer en adicciones, en vicios o en problemas, porque pues no es que pretendamos que la espiritualidad nos lleve siempre a ser muy buenas personas, muy santos, porque la santidad pues no es justamente espiritualidad, pero si el medio ambiente, si la naturaleza nos inspira, entonces estamos espiritualmente conectados con la espiritualidad de la naturaleza, que esa es una manera de ser espiritual. Ahora, vamos a ver otras que nos conciernen, que nos deben de llamar la atención, porque no se trata de ser espiritual de una sola manera, sino hay muchas, con algunas de las cuales nos sentimos realmente identificados. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, voy a permitirme ir a una breve pausa. Inmediatamente regreso mientras puedo maniobrar, porque no sé, todavía estoy pendiente con la cita que tendré con mi otorrinolaringólogo, porque necesito revisar estas cuerdas vocales.
de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, la espiritualidad humana, la que experimentamos las personas, porque es muy probable que algunas personas encuentren espiritualidad en un sentimiento de humanidad compartida con los demás, personas muy empáticas, personas que siempre tienen en mente ayudar a los demás, que eso es una forma de ser espiritual. O sea, no solamente velar por su propio bienestar, que es indispensable, que es lo primero que debemos hacer, sino también, como decimos callejeramente, velar por los demás, que no es otra cosa más que estar pendientes del bienestar de las demás personas, porque nos ocupa, nos preocupa, nos interesa, nos llama la atención, nos llama el deseo de compartir con los demás, lo cual no solamente es muy humano, no solamente se trata de ser muy condescendiente con los demás, porque esto de la experiencia espiritual humana se puede experimentar en momentos de empatía con alguien que sufre, con alguien a quien deseamos ayudar, así como en momentos en los que nos inspiran las personas bondadosas. Y por eso es que hay grupos afines que, si lo analizáramos con mucha atención, en realidad son grupos espirituales afines a la ayuda humanitaria. Por eso se le llama ayuda humanitaria, porque no es otra cosa más que la espiritualidad humana, que algunos pueden sentirlo al trabajar por la paz, al brindar ayuda en víveres, económicamente, o la justicia social, o la paz social, o la paz de tu vecindario, y que hay muchas personas, siempre vamos a encontrarnos, cuando menos es mi experiencia, nos vamos a encontrar en el barrio o en nuestra comunidad, en nuestro grupo familiar, nos vamos a encontrar siempre una persona muy bondadosa que es capaz de incluso organizar, no sé, algún evento de ayuda, de compartir. Y entonces es esa gente que se siente conectada con toda la humanidad, y esta puede ser una forma muy especial, y iba a decir exquisita, pero sí, es una forma muy exquisita de espiritualidad que puede ser importante para ti cuando eres una persona bondadosa. Ahora, la espiritualidad trascendente, dicen los expertos, es un poquito más difícil de describir. ¿Por qué? Porque la espiritualidad trascendente implica una conexión personal con algo que se siente más allá de las palabras, algo vasto, algo misterioso, algo que no podemos explicarlo con palabras, pero que es, como te decía al principio del programa, es una sensación muy íntima, es una sensación muy personal de estar conectados con el espíritu, no solamente nuestro espíritu, sino también con la idea que tengamos de lo que es el Espíritu Santo, que ahí hay otra interpretación muy variada. En este sentido, bueno, pues en términos científicos, o en términos un tanto esotéricos, podríamos decir que lo que conocemos como Espíritu Santo no es otra cosa más que la esencia divina, lo que respiramos, lo que hay en este nous, en esa sustancia que respiramos y que suponemos que es oxígeno, que es nitrógeno y que es un montón de cosas, pero en realidad hay una esencia divina que no sabemos, ni siquiera lo vamos a ver nunca, porque no tenemos la capacidad de entender que cuando respiramos, no solamente respiramos aire, sino respiramos
la esencia que nos mantiene vivos, y eso muchos expertos, incluso muchos teólogos, le han llamado Espíritu Santo, porque es la esencia divina de la vida. Entonces, esa espiritualidad trascendente, como la meditación, la contemplación, la santidad llevada a niveles muy inalcanzables para muchos, que pueden ayudar a las personas a experimentar esta sensación de estar muy elevados. Incluso tenemos un audio que se llama En completa armonía, que antes era el equivalente a Elevando mi conciencia espiritual. Se cambió el título por alguna razón que yo desconozco y se le quedó el nombre de En completa armonía o En total armonía, lo cual me dice que a veces las experiencias místicas, las experiencias espirituales surgen de la nada, solamente que estemos en una conciencia más elevada de lo normal, cuando entendemos ciertas cosas, como que decía un amigo mío que hay almas que nacen ya viejas. Y con esto quería decir, evidentemente así lo entendí, que hay personas que nacen con una sabiduría interior que no sabemos de dónde la traen, posiblemente de sus otras vidas, si tenemos esa creencia, pero que es una manera de ser espiritual, porque a veces esas experiencias nos hacen sentir una conexión extraordinaria, inexplicable, divina, con algo infinito que es muy difícil de expresar con palabras, y que quizás sea precisamente la manera en que las personas, sin saberlo o sin tener exactamente muy claro, están entrando a una dimensión más espiritual. Cuando yo leí que la humanidad estaba entrando en la era de Acuario, hace muchos años de esto, en realidad te puedo decir que ahora no sé si estemos ya en la era de Acuario, pero cada era representa 4 o 5 mil años, no sé cuántos, pero cuando hay un cambio de era, cuando pasamos de una era a otra, la humanidad evoluciona, hay una elevación de la conciencia, y es por eso, bueno, no sé cómo decirlo, pero me gustaría creer que es por eso que ahora hay más gente que siente inclinación por la espiritualidad humana que antes. Aunque tú me vas a decir, sí, pero ahora hay más peligro, hay más inseguridad, hay más... Sí, pero por ejemplo, vamos a hablar cuando regresemos de la pausa, la espiritualidad del yo, que es cómo me veo, cómo me implico en la vida con los demás, dependiendo de cómo me perciba, cómo me concibo. Y yo pienso que en este sentido la espiritualidad del yo tiene mucho que ver con la autoestima, y vamos a verlo por qué. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, me voy a permitir ir a una breve pausa. Te recuerdo que estamos todos los lunes, los miércoles y los viernes en vivo aquí en nuestro canal de radioterapia, Punto Directo a la Conciencia. Más adelantito vamos a subir el programa completo a YouTube, a nuestro canal de Gilberto Marín, en donde también está disponible este tema, este programa, y ahí se va quedando archivado, porque ahora resulta que hay una nueva disposición en Facebook, que los programas que hacemos en vivo, al mes de estar allí en nuestro muro, Facebook se encarga de decirles goodbye. Lo borran y entonces quedan, por supuesto, en YouTube, quedan en mi archivo. Y si alguna vez tú quisieras una copia o algo referente a algún tema que alguna vez hemos tratado, bueno, pues lo buscaremos en los archivos, porque imagínate archivar 20 años de programa. Es una tarea imposible, definitivamente. Así que, dicho lo anterior, yo voy a una pausa y regreso.
estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Recuerdo que fue el escritor y filósofo Eckhart Tolle, que escribió algo sobre un libro llamado, por cierto, El poder de la hora. El poder de la hora no es otra cosa más que el hecho de aprender a vivir en el aquí y en el ahora, a vivir el hoy, no como si no tuviéramos la esperanza y la oportunidad de vivir más adelante en nuestra vida, sino a lo que se refiere Eckhart Tolle y otros muchos autores como Deepak Chopra, que lo acabamos de ver, nos invitan a que la forma de ser más espiritual en lo personal es disfrutar el momento presente. Esto es maravilloso porque en realidad el hecho de poder disfrutar el momento presente nos ayuda a contemplar mejor la vida, y para muchos la espiritualidad implica más bien una experiencia interior. De hecho, para la mayoría, me voy a incluir en esa mayoría porque para mí la espiritualidad tiene que ser, quiero que sea, una experiencia interior muy personal, que, como te decía también al principio, no podemos compartir en plenitud todo lo que nosotros consideramos que es nuestra espiritualidad, porque pues nos quedamos cortitos. O sea, ¿cómo definir con palabras algo que es tan íntimo, algo que es tan personal, algo que es tan, tan divino para nosotros? O sea, yo sí puedo sentir, como mucha gente lo hace, como tú puedes hacerlo, sentir una conexión con lo divino. Hay personas que entienden, suponen, sienten y están conscientes de que Dios las escucha. Muy bien, esa es una forma muy sutil de considerarse espiritual, pero por ejemplo, en lugar de servir como objeto de adoración, el yo puede ser una fuente de espiritualidad cuando se percibe una sensación de autenticidad, de congruencia, de plenitud. Y claro, hay personas que se resisten, no es que se nieguen totalmente, pero se resisten a adorar imágenes, santos o cualquier símbolo que represente la fe, porque pues consideran que realmente lo espiritual no está allá afuera, sino está adentro, cómo percibimos la realidad, cómo percibimos nuestro entorno. Y hay que recordar aquel principio muy antiguo, filosóficamente hablando, de que como es adentro, es afuera. Así como yo me percibo a mí mismo, estoy entonces percibiendo la realidad exterior, porque pues si yo soy una persona muy, muy revoltosa, muy violenta o muy cualquier otro tipo, pues voy a ver al mundo como que así es, ¿no? Yo opino de la gente lo que yo veo en mí, y como es adentro es afuera. Y entonces, si alguna vez tú has identificado tu espiritualidad, perdóname, como la sensación de ser simplemente tú, de estar contento contigo, contenta, sin divisiones, con autenticidad, que tú te sientes bien, te sientes seguro, tienes una buena autoestima, tienes una buena imagen de ti mismo, tienes una buena imagen de ti misma, puedes lograr tus propósitos y tus metas porque te sientes una persona capaz. Y cuando te sientes una persona capaz y eficiente y te sientes seguro de hacer lo que quieres hacer y lo haces de una manera natural, espontánea y con la facilidad de que todo se te va poniendo a favor, como decía Paulo Coelho, cuando el universo conspira a tu favor, en realidad lo que estamos haciendo es ser auténticamente espirituales con nosotros mismos, con nuestro yo. Y no estoy hablando del ego solamente, sino
la parte espiritual de nosotros que nos hace sentir plenos, que nos hace sentir completos. Ahora, las formas en que nosotros buscamos la espiritualidad pues son distintas, van a diferir de acuerdo a la persona y su concepción de lo que es sagrado, de lo que es divino, de lo que es espiritual, porque también existen diferentes personas que emprenden la búsqueda hacia lo espiritual. Y por ejemplo un señor que se llama Van Tongeren, que yo me imagino que era holandés, identifica dos expresiones adicionales de espiritualidad que hablan del camino en sí. En primer lugar, decía el señor Tongeren, la búsqueda religiosa. Algunas personas abordan la espiritualidad como un proceso continuo e inagotable de exploración, de observación, de contemplación, buscando algún significado en imágenes, en situaciones, incluso yo conocí a una persona que basaba su espiritualidad en los aromas. O sea, decía, yo prendo un incienso, medito y ahí encuentro mi espiritualidad. Bueno, sin embargo, su búsqueda estaba ligada completamente a las imágenes religiosas, ¿no? Entonces, yo creo que la búsqueda religiosa valora la duda más que la certeza, las preguntas más que las respuestas y la evolución más que la constancia, decía Van Tongeren. Ahora, quienes emprenden una búsqueda religiosa lo hacen con curiosidad, no con la esperanza de llegar a una conclusión, no con la esperanza de que sea lo último y lo definitivo que buscan para sentirse, pues es como, ¿qué te digo? Una búsqueda eterna de la espiritualidad, porque lo opuesto a la fe no es la duda, sino la certeza. Y como muchas personas quieren tener fe, entonces prefieren tener dudas y no certezas, lo cual nos lleva a concretar que entonces la búsqueda de la espiritualidad desde el camino de la religiosidad no es más que tener fe y nada certero, nada completamente cierto. Ahora, por el otro lado, existe el anhelo espiritual del cual te voy a hablar en un momentito. Quiero agradecer muchísimo a las personas que están en este momento conectadas. Bueno, ya leímos el mensaje de Verónica Munguía desde Sayula, Jalisco. Y enseguida vamos a ir a una breve pausa, queridos amigos, y luego vamos a regresar con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, por el otro lado, cuando pensamos justamente en esta dimensión que nos platica el psicólogo Andy Tix, que existe un enfoque de la espiritualidad que refleja el profundo anhelo o la atracción emocional hacia algo trascendente o esa necesidad del ser humano de confiar, tener algún tipo de fe, algún tipo de entrega
o esperanza hacia algo más poderoso. Incluso la gente atea o la gente agnóstica, la gente que no tiene ninguna creencia de ningún tipo, pues confía en su capacidad, confía en su yo interior. Incluso confían en que una fuerza sobrenatural, no, creo que es incorrecto llamarle así, pero una fuerza muy poderosa, una fuerza omnipresente que se encuentra, como te decía al principio, en todos lados, porque si tú quieres tener, como mucha gente, la idea de que Dios es toda la energía de la que de las que están hechas las cosas, por ejemplo, pensemos en que todos estamos hechos de energía divina, cada célula de mi cuerpo, cada órgano de mi cuerpo, ahí está precisamente la energía divina. Por lo tanto, podríamos decir, sin equivocarnos, que dentro de nosotros está Dios. Y todavía más allá, somos Dios. Y creerlo o sentir que mi anhelo espiritual es confiar en que, como decían los filósofos antiguos, si tú confías y quieres ser a imagen y semejanza del Creador, pues entonces te tienes que sentir como tal. Y ese es el anhelo espiritual de la inmensa mayoría de las personas, porque se sienten atraídos emocionalmente, físicamente, con algo trascendente, y podemos llegar a la conclusión, si es que es tu deseo, de que en realidad Dios está en todos lados. En el cielo, en la tierra, en todo lugar, es omnipresente, es omnipoderoso y todo, ¿no? Entonces, creo que esto se puede observar en quienes no quieren limitarse a una sola religión convencional o una sola idea acerca de lo que es espiritualidad, sino que buscan algo más a donde sea que los lleve, ¿no? Con esa apertura me viene a la mente una de las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, que es la ley de todas las posibilidades. Lo cual significa, palabras más, palabras menos, de que en primer lugar, si somos personas que no le tememos a lo desconocido y que cualquier posibilidad que se presente en nuestra vida es muy positiva y es para nuestro bien, porque decía alguien que no hay nada que suceda que no sea para tu bien. Aunque en el momento dado pues no te parezca que es algo muy lindo, muy positivo, pero que tiene en esencia la característica de que si te sucede es porque algo bueno viene para ti. Incluso, aunque puedas decirme qué pasa cuando uno muere es para el bien de uno, ahí sí no podemos hacer de cuenta que llegamos a un límite, se abre una puerta, se cierra la puerta y ya no somos capaces de ver más allá. O sea, no seríamos capaces de ver más allá de la muerte o más allá de la vida, del fin de la vida. Entonces, si tenemos un alto nivel de espiritualidad, probablemente se trata de que la fe no es otra cosa más que anhelar, y anhelar es mejor que conocer y poseer, porque de alguna manera la gente espiritual, quiero pensarlo de esa manera, se siente mejor de tener fe, tener esperanza de que algo bueno suceda, a conocer y tener la certeza de que esto es así, porque como que para mucha gente pierde el atractivo. Ahora, las personas muy a menudo se identifican con más de uno de estos tipos de espiritualidad. Personal, de la naturaleza, todo, ¿no? Social, porque también hay espiritualidad social donde nos sentimos atraídos por la idea de que tenemos que amar a nuestro prójimo simplemente porque son nuestro prójimo, porque son nuestros congéneres, porque son nuestros hermanos, porque son como quiera que los califiquemos. Y entonces
Las investigaciones más serias en este sentido sugieren patrones comunes, como el hecho de que cada quien tiene una visión muy particular de lo que es su espiritualidad, pero que por fortuna se va expandiendo. O sea, ese sería el caso de personas que cuando muy jóvenes tenían una cierta creencia en lo que es la espiritualidad. Después viene la preparación, viene la evolución, viene la concientización, y entonces yo te podría decir, sin equivocarme, que ahora una persona mayor de 50 años tiene una visión espiritual muy distinta a como tenía cuando tenía 10 años, 15 años, 20 años, porque en su misma evolución ha tenido la capacidad para percibir la espiritualidad de otras formas. Y no solamente en relación con Dios. Claro, hay gente que toda su vida cree lo mismo y así está, así es, así hay que respetarlo. Y hay otras personas que se identifican con todas las formas de espiritualidad, teísta o no, que tienen que ver con la religión o no. Simplemente una persona espiritual es una persona digna, es una persona amorosa, es una persona que respeta la naturaleza, es una persona que respeta a sus congéneres, a su prójimo, es una persona que sobre todo y por sobre todas las cosas se respeta a sí misma. Eso es ser espiritual. Pensar en lo que quiero hacer, pensar en mi grandeza, pensar en mi dignidad como persona. Y entonces yo creo que todos estos patrones sugieren que la espiritualidad se trata menos de categorías estrictas y más de los que las personas encuentran como significado, porque no es que vayamos a ser espirituales para lograr ciertas cosas, sino que cada quien se siente, y en esto quiero ser muy objetivo, cada quien siente la espiritualidad como la necesite, una visión adaptativa de la espiritualidad, porque si, por ejemplo, yo recuerdo aquella anécdota que se le adjudica a Einstein, a Albert Einstein, que le dijeron alguna vez: señor Einstein, ¿usted cree en Dios? Y dijo: por supuesto que no. Años después, con su evolución espiritual, le preguntaron: señor Einstein, ¿usted sigue no creyendo en Dios? Y le dijo: claro que sí, porque Dios es la esencia de todo. Bueno, como ves, el mismo Einstein, suponemos, tuvo que haber evolucionado y su concepción de lo divino, su concepción de la espiritualidad cambió con el tiempo, porque muchas veces la espiritualidad difiere según la persona y hay temas comunes que incluyen la búsqueda de algo sagrado, hay interpretaciones que hacemos de la realidad que tarde que temprano, y aquí quiero hacer una pausa, terminamos sintiendo y sabiendo y conociendo, aceptando y creyendo que somos parte importantísima de la esencia divina y somos no solamente una experiencia espiritual o una experiencia física, sino más bien somos un espíritu con experiencias humanas. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, quiere decir que nos dice Diana Núñez: hola Diana, qué felicidad de que nos escribas. Dice: saludos Gilberto desde Santa Ana, Sonora, mi tierra. Bien, pues entonces un saludo para Diana, para todos los santanenses. Te recomiendo, si es que te interesa, la página de Santa Ana a través de Mis Pasos, que es la página de Diana Núñez en Facebook. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, voy a la última pausa del programa, queridísimos amigos, y luego voy a regresar con más radioterapia directo a la conciencia para el colofón de la historia de hoy sobre... Ay, se me fue. ¿Qué hice? Uy, casi andaba apagando esto, Dios mío. Voy a una pausa y regreso. Menos rollo, ¿no? Ahorita regreso.
Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, finalmente tenemos que observar que lo que llamamos espiritualidad, lo que conocemos, lo que sentimos que es nuestra espiritualidad, simplemente no se limita a una sola actividad o una sola creencia. Por supuesto que hay cada quien, no te imaginas la cantidad de definiciones e interpretaciones que puede tener la espiritualidad, dependiendo de cada persona, dependiendo de cada cultura, dependiendo de cada comunidad, dependiendo de cada país, dependiendo de cada lugar del mundo. Entonces, porque puede ser una combinación de diferentes elementos, lo que para muchos puede ser espiritual, para otros no, que ayudan principalmente a las personas, nos ayudan muchísimo a encontrar significado, a encontrar propósito, a encontrar conexiones en sus vidas, porque de alguna manera cuando encontramos ahora sí que un significado superior a nuestras vidas, ya no vivimos solamente con la expectativa de que vamos a ser importantes si los demás nos quieren, vamos a ser importantes si tenemos recursos, si tenemos dinero o no. O sea, creo que para entenderlo bien, yo me puedo sentir bien conmigo porque soy la única persona que está conmigo, que soy yo, mi yo superior, mi yo interior, mi yo espiritual, mi yo único y mi yo sagrado, como decía Deepak Chopra. Ahora, ¿cómo podemos explorar nuestra propia espiritualidad? Primero, pues, reflexionar, queridos amigos, sobre tus valores, tus creencias, tu estilo de vida. ¿Cómo estás? Si estás satisfecho con lo que tienes, con lo que eres. Pregúntate si no estás satisfecho con lo que tú eres o con lo que tú tienes. Es probable que no haya una congruencia entre lo que tú quieres, tus expectativas, y lo que realmente has logrado. Porque lo que uno ha logrado, en términos muy filosóficos, si tú quieres ponerlo así, es lo único que has sido capaz de lograr. Ni más ni menos. Y como decía Eckhart Tolle, simplemente cuando uno tiene lo que tiene y vive su momento presente, vive el hoy, el poder de la hora, le llama en su libro, tú disfrutas lo que tienes independientemente de que estés soñando, estés planeando, estés visualizando lo que afortunadamente vas a tener mañana. Y como decía el doctor Joe Dispenza, agradece lo que tienes, pero también agradece lo que vas a tener. Eso es ser espiritual. Ahora, hay que explorar diferentes formas de conectar con tu interior, con el mundo que te rodea, con el mundo que tú has sido capaz de concebir, el mundo que tú tienes en tu mente. Cada cabeza es un mundo. Efectivamente, cada persona tiene un mundo interior muy único, muy personal, muy íntimo, porque no hay otra forma de interpretar el mundo como tú lo haces. Aun cuando haya personas que estén de acuerdo contigo, porque pues nos ponemos de acuerdo en lo esencial. Ok, yo estoy de acuerdo en que vayamos a comer a tal lugar, estoy de acuerdo en que compremos esto, estoy de acuerdo en que eduquemos a los niños de tal o cual manera, pero hay una cosa esencialmente única, personal, íntima, con la cual podrás estar de acuerdo o no, que es la manera en que yo me percibo espiritualmente. Hay personas que se tienen que cuidar mucho acerca de sus expresiones sobre lo espiritual, sobre lo religioso, porque a veces podemos considerarlo como muy exagerado, como muy fanático, a una persona que habla de que si no fuera por algo, Dios, una fuerza exterior, superior, etcétera, etcétera, pues a lo mejor no sería lo que es. Es un poquito difícil entenderlo así, pero sabes, si nosotros somos capaces de explorar diferentes formas de conectar con nuestro interior y a interpretar lo que estamos haciendo, o sea,
¿Por qué estamos aquí? La pregunta más importante que yo me he hecho en mi vida: ¿por qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué vine a hacer? ¿A qué vine a este mundo? ¿No? Y entonces pues yo tengo mis respuestas, no lo puedo comentar con nadie, porque si yo digo, es que vine aquí para salvar a la humanidad, hasta yo mismo me río. Pero ¿a qué vine? Solamente yo sé. Y nadie lo podrá entender. Nadie lo podrá ver. No quiero que nadie lo vea. Simplemente, ¿quieres saber quién soy? Veme. Fíjate en mí. No te pido que hagas lo que yo hago. Simplemente haz lo que tú quieres hacer, así como en un momento dado mi espiritualidad me dice: yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. No lo que tú quieres hacer, no lo que tú quieres que yo haga, no lo que tú quieres que el mundo haga, sino más bien y más importantemente, y con mucho respeto y con mucha asertividad, qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. Eso se llama ser espiritual. Bien, queridos amigos, pues entonces es el momento de decir goodbye. Voy a checar aquí cómo andamos con nuestra página de radioterapia directo a la conciencia, de quienes nos han dado su saludo, su like. Estoy abriendo la página porque de repente cuesta un poquito de trabajo. Bueno, pues le agradezco muchísimo a Fabi Peraza, a Dante Santillán, Verónica Casillas, Connie Tapia Blanco, Gabmig, Melissa Ragontón, Daniel Gurrola Reinaga, Enrique Orozco Espinosa, Mari G. Romero, Marina Irazola, Carlos Ricardo Martínez Ornelas, Ceci Sánchez, Verónica Munguía, Kimberly López. Gracias, Kimberly, por darnos tu like. Yo los espero aquí el próximo viernes, Dios mediante, cuando tengamos la oportunidad de platicar contigo sobre otro tema que vamos a elegir, por supuesto, y que yo espero que sea de tu agrado, de tu interés y sobre todo que sea de tu utilidad. Gracias por todo. Yo soy Gilberto Marín, hasta el viernes. Y mientras tanto, amigos, por favor, sean felices, pero sean inmensamente felices. Entre cada uno de tus pensamientos hay un pequeño espacio de silencio. Es ahí donde encontrarás tu verdadero ser. Puedes transformarte. Es testigo silencioso que te acompaña. Es espíritu creador, es el alma. Entre cada uno de tus pensamientos siempre hay un pequeño espacio de silencio. Ahí conectarás con la fuente que mueve todo el universo. Ahí trascenderás las limitaciones y tus miedos y podrás volar.